Bueno, hola compañeros, espero que estén todos muy bien. Bueno, la idea era participar de este foro. Vamos a comentar dos textos del año 2024 sobre determinantes sociales de salud, el de editorial de Álvarez Darnet y que está publicado en Biomédica, y la revisión de Marcelino López Álvarez en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. El propósito no es resumirlos, sino leerlos con lealtad y después confrontarlos con literatura que ofrezca otra mirada. Empiezo ahí con la imagen de Virchow porque condensa la tesis de fondo, ¿no? La medicina es una ciencia social y la política y la medicina a gran escala, junto con la política, tiene esta idea desde hace ya casi siglo y medio y sigue siendo nervio del debate. Bien, conviene escuchar entonces primero a cada autor en su propia voz. El de Editorial Biomédica es militante, programático. Su tesis ya sabemos lo suficiente sobre los determinantes sociales, y lo que falta es otra investigación y otra teoría para transformar la práctica. Su aporte es la interseccionalidad, clase, género, etnia, entrelazadas, no sumadas, los determinantes comerciales y políticos y la apuesta por la salutogénesis. La revisión de López es lo contrario. En tono, sobria, autocrítica, es un mapa del campo orientado a la salud mental que parte de que los factores sociales son casi los mismos que en la salud general. Su valor está en el andamiaje histórico y en una advertencia metodológica explícita, dos temperamentos distintos sobre entonces un mismo objeto de estudio. La idea no es nueva, ¿no? Si uno ve la genealogía del campo, esta idea viene del siglo XIX, tanto a la medicina social de Virchow y Engels, la salud de las poblaciones como asunto político y económico. La línea atraviesa el informe Black de 1980, que documentó las desigualdades por clase en el Reino Unido, y desemboca en la Comisión de la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, con su objetivo de subsanar las desigualdades en una generación. Y aquí aparece el reproche que ambos comparten. Pese a la evidencia de calidad, ningún país ha reducido de forma sensible. No se ha ido más allá de la retórica. Esta frustración es el punto de partida de los dos artículos. Entonces, claro, si uno ve el gradiente social, es el hecho empírico que lo vertebra todo. A peor posición socioeconómica, peor salud. Y no es simplemente pobre frente a ricos, es un escalón continuo en todos los niveles y en todos los países, sea cual sea el nivel de ingreso. La base de los estudios de Whitehall o de Marmon en funcionarios británicos, y aquí vemos la pirámide, como se ve lo que ocurre con el directivo y el subalterno en relación a la mortalidad coronaria. Los de menor rango presentaban una mortalidad coronaria hasta 3.6 veces mayor que los directivos. Y lo decisivo, esa diferencia persistía tras ajustar por los factores de riesgo clásicos. Es decir, hay algo en la posición social misma que pesa sobre la salud. Además persiste pese a la transición epidemiológica, cambian las causas de muerte, pero la desigualdad permanece. Eso entonces es lo que hay que explicar. Para ello está el modelo explicativo de la OMS, que es un núcleo conceptual compartido con el esquema de Solar e Irwins para la OMS, que López reorganiza entonces como una cadena de 4 eslabones, y aquí vemos los eslabones, tanto los determinantes estructurales, la posición socioeconómica, los factores de riesgo intermedios, como pueden ser las condiciones materiales, las conductas y los vínculos, y luego los mecanismos fisiopatológicos. La posición socioeconómica, como ingresos, educación, género, poder, los factores de riesgo intermedios, como pueden ser lo que hemos dicho, las conductas, y luego sí sería esta parte fisiopatológica mediada por gran parte por el estrés. A esta cadena se añaden dos amortiguadores, el capital social y los servicios sanitarios, y dos aportes claves, el embodiment de Krieger, como lo social se encarna en el cuerpo, y las causas fundamentales de Link y Pejal. Retengan estos dos nombres porque después los vamos a tratar de comentar, y aquí viene el tema este del mecanismo psicosocial, y aquí en el cuarto eslabón, digamos, es el que estamos tratando de hablar, porque el corazón es el más explicativo, el más discutido en este caso. La propuesta de Marmon en esta cadena, un entorno laboral de alta exigencia y bajo control, genera estrés sostenido. Ese estrés vía cortisol deprime la inmunidad y eleva el riesgo cardiovascular, y esto se enlaza con los modelos de Karasek y de Siegrist. Es una hipótesis potente y elegante, pero conviene subrayar la palabra hipótesis, porque toda la controversia que viene se juega aquí. Y
y si este mecanismo psicosocial es realmente el dominante. Aquí vamos a ver que hay tres supuestos compartidos. Uno, donde decimos que el predominio psicosocial, se asume que la vía dominante entre posición social y enfermedad es el estrés. En esta jerarquía es la hipótesis potente, pero no está cerrada. El esquema de la OMS como marco, el modelo Solar-Irwin, como hemos comentado, como punto de partida, no se contrastan marcos rivales con igual profundidad. Igualdad, salud, se da por descontado que reducir la desigualdad de ingresos mejor, se mejoraría la salud en forma directa. Bueno, esto es un poco lo que dicen los textos y a mí me pareció importante en estos minutos que nos quedan ver otra mirada. Por otro lado, hay 4 contrapesos documentados, cada uno frente con una fuente verificable. Lo psicosocial versus lo neomaterial, la economía política, clase y neoliberalismo, la paradójica nórdica, y los límites causales metodológicos que tiene toda esta estructura. Si vemos rápidamente lo psicosocial frente a lo neomaterial, a mí personalmente me parece importante marcar este punto. El modelo psicosocial ya lo conocemos, lo decisivo en esta percepción de desigualdad es el estrés asociado a esta jerarquía y allí la intervención sería la cohesión social. Mientras que el modelo neomaterial dice que lo decisivo es la distribución material de los recursos, o sea, que la gente tenga vivienda, transporte, servicio, educación. En ello tenemos autores como Lynch o como David Smith, y la intervención es la inversión pública concreta. La diferencia no es académica. La revisión sistemática de Lynch concluyó que fuera de Estados Unidos la evidencia directa de la desigualdad en ingresos era mucho más débil e inconsistente. Con respecto a la crítica de economía política, bueno, el marco de la OMS sin mármol despolitiza el problema. Aquí viene en que centrarse en la posición social y el estrés, el marco describe el gradiente, pero elude su causa, la estructura de clase y el régimen económico. Corbun establece que la desigualdad de ingresos es un efecto del neoliberalismo, los regímenes socialdemócratas exhiben mejor salud y menor desigualdad, y Navarro y Montaner integran en el poder político clase y cultura. Bueno, estas variables de la economía de forma consistente establecen la relación con la salud poblacional. Me parece interesante mirar esto, es que la explicación es incómoda si el problema es estructural y la intervención clínica tiene un techo bajo, ¿no? Quiere decir que si no se cambia el modelo, lo que los colegas, los médicos, los enfermeros podamos hacer, o el propio sistema de salud, es relativamente poco y creo que de alguna manera lo está pasando. Ahora veamos qué pasa con estos que siempre están bien, los nórdicos, ¿no? Que es la paradoja de los nórdicos, cuando la teoría tropieza con datos comparados. La predicción es si hay más igualdad y mejor salud, los estados de bienestar nórdicos, que son los más igualitarios del planeta, deberían tener las menores desigualdades en salud. Pero la evidencia no siempre es así. Las desigualdades en mortalidad por posición socioeconómica no son las más pequeñas en los países nórdicos. Hay varios trabajos publicados en esto y realmente es un contrapeso que desafía directamente la teoría. La predicción sería, si la receta es más igualdad, mejor salud, los estados nórdicos, que son los más igualitarios, deberían tener menores desigualdades de salud, y la evidencia no muestra eso. El debate sobre cómo interpretar sigue abierto. En gran parte se miden desigualdades relativas o absolutas, pero en cualquier lectura la paradoja desmiente la relación lineal y automática entre igualdad de renta y equidad en salud. Entonces, allí vamos a ver los límites causales y metodológicos. Hay una falacia ecológica, inferir interacción individual a partir de correlaciones poblacionales transversales es un salto injustificado. Hay correlaciones y mecanismos. Esta asociación, por fuerte que sea, no establece causalidad en relación al estrés y a lo psicosocial, y más peso de diseños longitudinales, y hay problemas de definición. La variable clave, empezando por clase social, tiene definiciones múltiples y enfrentadas. Por lo tanto, para avanzar y cumplir un poco con el tiempo, sabemos que se sobrevive a esta controversia, es robusto y consenso amplio en que existe un gradiente social en todos los pacientes, que los servicios sanitarios implican solo una fracción de la salud, la infancia y el curso de la vida son determinantes y hay que intervenir en varios eslabones, no solo el clínico. Y en disputa es el mecanismo psicosocial o neomaterial, si sirve la redistribución como palanca directa, la paradoja nórdica, el peso de la estructura y lo político frente al intermedio, el neoliberalismo por ejemplo, y qué solidez metodológica tenemos en los reportes que analizamos.
Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista latinoamericano, yo vivo en Perú, pero he trabajado en Argentina mucho tiempo, en Chile, en Uruguay, en Colombia, bueno, lo neomaterial para mí cobra fuerza. Si no existe realmente una buena calidad de vida asociada a tener estructura, caminos, casas, el agua potable, no alcanza. Eh, Personalmente ustedes saben que me dedico a enfermedades raras y acceso, y aquí se iluminan aún mostrando la inequidad determinantes comerciales y políticos que intervienen en contextos de regulación débil, un poco relacionado a las enfermedades de alto costo, y la salutogénesis y el profesional sensibilizador. Sin duda, es importante que el médico, el enfermero tenga estos conceptos, pero también que tenga el tiempo y el pago para hacerlos. Entonces, si no, vamos a cerrar esto, no se debate con justicia aquello que no se ha representado primero con lealtad. El gradiente social es real, su interpretación y sus remedios siguen en disputa. Un uso honesto del marco sobre los determinantes sociales de la salud reconoce esa asimetría. Bueno, espero que les haya servido este aporte y estamos dispuestos al debate. Cuídense.